A primera vista. Los temas más relevantes en el país y el mundo con expertos en la materia. A primera vista. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Cuando vienen muchos extranjeros a El Salvador se asombran de lo verde de El Salvador. Aunque cuando vamos a estudios de los países más deforestados en América, sin duda El Salvador se lleva los primeros lugares. Con un terreno bastante reducido, con mucha contaminación, con muchos peligros, la geografía no ayuda mucho y sobre todo con la deforestación que se está generando por el llamado progreso de este y otros gobiernos. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace el Estado por nuestro país? ¿Qué va a pasar cuando se termine de contaminar los pocos afluentes de agua que tenemos en el país? ¿Qué va a pasar cuando ya no tengamos más árboles en El Salvador y solo tengamos la placa de cemento? El progreso que es el que va a hablar en nombre de todo esto. No sé. Piénsalo, qué bueno estar con todos ustedes. Soy Francisco Gómez, buenas noches. Bienvenidos a No sé, piénsalo, todos los miércoles a las 8, acá en el 8. Hoy tengo el gusto que nos acompañe el periodista Leonel Herrera, luchador social, defensor de derechos humanos, defensor del medio ambiente, un salvadoreño, como todos debemos actuar en pro de todo lo que nos rodea. Qué bueno que esté con nosotros, Leonel, buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches, es un honor para mí estar en su programa por primera vez. Gracias por la invitación y un cordial saludo para toda la audiencia de este programa. Bueno, hay muchos temas que podemos tocar, pero debemos de centrarnos siempre en algunos temas. Siempre les he dicho, el tema de pensiones nunca debe de pasar a la página 3 del periódico, nunca debe pasar a la noticia número 4 de la radio ni de la televisión. Deben de ser los temas principales, el tema de los desaparecidos en El Salvador, los derechos humanos, el medio ambiente y hoy el tema de la minería deben de ser temas que siempre están en la portada, en la madera de todo medio de comunicación. El tema de la minería, desde el 23 de diciembre, el Estado salvadoreño optó por quedarse callado, ya no mencionar a la minería, media vez se aprobó y ha quedado la pelota del lado de nosotros, de los que estamos en favor de nuestro país, de la vida, de decir no a la minería, sí a la vida. ¿Qué ha pasado, Leonel, en 3 meses, 2 semanas desde que se aprueba de que se pueda tener nuevamente minería? ¿Qué ha hecho el gobierno, qué ha hecho el Estado a partir del 23 de diciembre? Bueno, lo primero que ha hecho es negarse a escuchar la opinión de la mayoría de la población, que pide derogar la ley de minería metálica que aprobaron sin mayor análisis, sin estudios técnicos, sin escuchar a la gente en diciembre pasado, en vísperas de la Navidad. La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, deroga la prohibición de la minería metálica, que había sido una ley resultado de una lucha de varios años de las organizaciones sociales y también resultado de un amplio consenso nacional. Yo siempre he planteado que el segundo gran acuerdo nacional después de los acuerdos de paz fue la prohibición de la minería metálica, porque ahí coincidieron los más diversos sectores políticos, sociales, gremiales, religiosos de nuestro país. Entonces un acuerdo de tal envergadura y que además tiene que ver con algo tan sensible como es el agua y la vida misma, se anula de manera arbitraria y de manera express, ¿verdad? Eso habla muy mal de este gobierno, en mi opinión. Entonces, en todo este tiempo se han negado a escuchar. Si usted revisa las encuestas, la mayoría de la población no quiere minería. La encuesta de la UCA, que se publicó el mismo día que se
que se aprobó la ley en la Asamblea el 23 de diciembre, luego ha habido otra encuesta de la Universidad Francisco Gavidia más recientemente, y por último ha habido una encuesta de la Universidad de El Salvador, que todas dicen que alrededor del 60% de la gente no quiere minería, ¿verdad? Era el primer momento desde el 19 de que más de la mitad de la población no estaba de acuerdo con algo que había implantado el gobierno. Sí, sí. Y fíjese que esto tiene que ver porque, bueno, yo tengo casi 20 años de darle seguimiento a este debate sobre la minería, y en El Salvador hay un acumulado en la conciencia de la gente, ¿verdad? Porque llevamos 2 décadas hablando de minería, y eso se expresa en el rechazo que tiene la población, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil que porque un gobierno, por muy popular que sea, le venga a decir tenemos que hacer minería porque es una enorme riqueza y que además la podemos hacer sin dañar el medio ambiente. No por eso la gente va a creer. O sea, aquí creo que la sociedad salvadoreña es un ejemplo de conciencia ambiental, por lo menos en el tema minería, ¿verdad? Entonces lo primero que han hecho es no escuchar. Es contradictorio porque el presidente se jacta en algunas ocasiones de escuchar, ¿verdad? Bueno, dijo que había leído 8,000 comentarios sobre la Chivo Pets y que en base a eso había actuado, aunque después dijo que no había leído bien y que entonces por eso revertía la decisión. Pero digamos, es bien irónico que en este tema donde hay claramente una petición ciudadana generalizada, porque solo en todas las encuestas más o menos entre el 20 y el 23% de la gente dice que la minería sí. Es decir, es muy reducido el porcentaje, pero el gobierno se niega a escuchar, ¿verdad? Ahí los intereses son tan fuertes, ¿verdad? Que eso es lo que está ahorita marcando la postura del gobierno. No es la opinión de la ciudadanía, no son los argumentos técnicos que hay contra la minería, que luego podemos hablar de eso, sino que es el interés del grupo que gobierna en proceder con estos proyectos. Quisiera en los siguientes bloques hablar de lo que se está haciendo para tratar de detener esto. Quisiera detenerme en el gobierno nuevamente. ¿Cuál es el estudio? Porque hasta donde entiendo, más de la mitad del oro del mundo está en El Salvador, según lo que dijo el presidente, y muy bondadoso, y Dios y todo esto. Pero los estudios, ¿cuándo vamos a tener acceso a ellos? Los estudios del gobierno que tienen en sus manos para que Dios nos bendijera con tanto. Bueno, lo que han hecho es poner bajo reserva, ¿verdad? ¿Por qué? Ya lo pusieron bajo reserva. Yo lo que creo es que no tienen estudios en realidad. Todos los estudios que hay más bien van en sentido contrario. Lo que advierten es que El Salvador tendría un desastre ambiental de proporciones catastróficas si procede con la minería metálica, ¿verdad? Hay infinidad de estudios que se generaron durante toda la lucha contra la minería. Organizaciones como ADES, como la UNES, generaron estudios, la UCA, la Universidad de El Salvador, destacados científicos internacionales como el doctor Robert Morán, la doctora Dina Larios, que son científicos expertos en minería, en geología. Y lo que estos estudios advierten es que dadas los efectos que genera la minería, ¿verdad? La minería de metales, en particular la de oro, por el uso intensivo de agua, por el uso de químicos tóxicos como el cianuro y por otras razones, y dadas las condiciones territoriales, poblacionales, ecológicas, hídricas de El Salvador, no era viable hacer minería metálica. Entonces, la mayoría de estudios todos los estudios más bien, van en esa línea, ¿verdad? De parte del gobierno lo que hay es una evaluación ambiental estratégica que hizo el Ministerio de Economía durante el gobierno de Mauricio Funes, se concluyó creo en el gobierno de Sánchez Serén, y lo que plantea esta evaluación ambiental estratégica, que sería el estudio oficial que hasta hoy tiene el Estado salvadoreño, lo que plantea es que no había que hacer minería, ¿verdad? Entonces el gobierno hasta hoy no ha presentado una nueva evaluación ambiental estratégica. Esos datos que el presidente dio sobre
la cantidad de minerales que supuestamente hay en El Salvador es falsa, evidentemente, ¿verdad? Desde el momento en que, según sus números, la cantidad de oro del Salvador es mayor a la que hay en el resto del mundo. Eso es imposible, ¿verdad? Es al contrario, las cantidades de oro que hay en el subsuelo salvadoreño son mínimas, están en cantidades microscópicas. Por eso es que es necesario hacer una gran destrucción para poder obtener los minerales, ¿verdad? Hay que demoler 1 tonelada de roca para una onza de oro. Entonces, no es real, ¿verdad? Si en El Salvador hiciéramos minería en toda la zona norte del país, sería destruir toda la zona norte del país. Esta contaminación caería sobre el río Lempa. Entonces, en El Salvador sí la minería es una cosa de vida o muerte. O sea, cuando se dice esto es una lucha por la vida, no es romanticismo, no es poesía, no es metafórico, es literal, ¿verdad? Es literal. El Salvador, si quiere garantizar posibilidades de seguir viviendo, tiene que evitar proyectos como la minería. Y no solo eso, porque la minería, fíjese que una persona me puso esta comparación. El Salvador en términos ambientales se está muriendo, va camino a quedarse sin agua. Bueno, hay una serie de indicadores, el más grave es ese, que vamos camino a quedarnos sin agua. El Salvador se está muriendo. Entonces, la minería es como ya darle el tiro de gracia. Entonces, librarnos de la minería es solo que nos libramos del tiro de gracia. Pero el país se sigue muriendo si no tomamos otras medidas, si no hay un plan de recuperación de las fuentes de agua, si no hay un plan de descontaminación, si no hay un plan de descontaminación del río Lempa, si no hay una forma de alimentar nuevamente los mantos acuíferos que ya casi se están secando, incluso si no hay un plan sobre cómo priorizar en el uso del agua, ¿verdad? Porque hay una demanda creciente del agua para consumo, para industria, para agricultura. Entonces, El Salvador debe también repensar en qué ámbitos del uso del agua va a priorizar. Entonces, ciertamente, los estudios que tiene el gobierno, yo creo que no tienen, ¿verdad? Insisto, el único estudio oficial es la evaluación ambiental estratégica. Yo emplazaría al Ministerio de Economía, al Ministerio de Medio Ambiente, a que presenten un estudio diferente, que tiene conclusiones diferentes a las que plantea la evaluación ambiental estratégica que se hizo hace varios años y en base a la cual finalmente el gobierno decidió promover la prohibición de la minería. Yo reconozco que para el periodo 2024-2029 Nayib Bukele no prometió nada. Dijo, voy de candidato inconstitucionalmente y eso es todo. Pero en el 2019, en la página 31 del plan Cuscatlán, entre otras cosas menciona mantener la posición de prohibición de explotación minera metálica y de cualquier actividad extractiva o de explotación de bienes naturales que conlleve la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua, aire, suelo y afectaciones a la salud de las personas. Esto contrasta. Sí, yo creo que eso es importante, Francisco. Hay que encararle a Bukele que él estaba en contra de la minería, porque lo que hace la gente ahí anda con el video de lo que decía el papá. Yo creo que él no está obligado a hacer lo que decía el papá. Lo que hay que echarle en cara es que él estaba en contra de la minería. Fíjese, cuando se aprueba la ley de prohibición de la minería, Bukele, creo que era el alcalde ya de San Salvador, él saludó la aprobación de la ley, dijo que El Salvador era un ejemplo en priorizar el agua y la vida por sobre los intereses de las corporaciones. Luego, cuando El Salvador gana las demandas en el CIADI contra las empresas mineras, hay una publicación de Bukele celebrando eso y hasta elogiando a quien había sido el abogado defensor del Estado salvadoreño, que era Luis Parada. Y hasta le pone, este sí es un verdadero jurista, y le tira flores Bukele a Luis Parada. Y luego en su plan Cuscatlán propuso justo lo que usted acaba de mencionar. Yo creo que eso es lo que hay que señalarle. Es más, fíjese que yo he hablado con gente, Francisco, que estuvo en la campaña de Nayib Bukele, y lo que me han dicho es que una de las líneas que Bukele les dio, me refiero a la campaña para las elecciones del 2019, fue que acusaran a Callejas, el candidato de Arena, de que si ganaba iba a poner la minería. O sea, una línea de la campaña
de Bukele era decir que si Carlos Calleja ganaba, que El Salvador iba a ser minería. Es decir, y ahora viene Bukele de manera cínica, porque yo creo que Bukele no se cree ninguna de las mentiras que él dice sobre la minería, ¿verdad? Afirmando primero de manera fantasiosa y mentirosa que hay una cantidad de minerales que realmente no los hay, ¿verdad? Luego hablando de hacerlo, hablando de un gran beneficio económico, queriendo darle a la gente la sensación de que nos vamos a hacer ricos todos si explotamos el oro, cuando al final son las empresas transnacionales y sus socios locales los que se quedan con esas ganancias. Y la mentira mayor es decir que esto se puede hacer sin contaminar el medio ambiente, y que al contrario, más bien vamos a descontaminar lo que ya está contaminado si hacemos minería. Esas son de las cosas más absurdas que puede decir alguien con un cargo tan importante como el presidente de la República. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya venimos con más en No sé, piénsalo. Muchas gracias porque usted continúa con nosotros. Estamos en Agape TV, Canal 8, en señal abierta. Usted nos puede ver también en redes sociales, en las redes de Agape TV, Canal 8, de la productora Mix de Medio. Así búsquenos como Mix de Medio o en Radio La RR. Así es que estamos cubiertos por todos lados en cualquier red social. Usted puede ver el contenido de No sé, piénsalo, todos los miércoles a las 8 acá en el 8. El periodista Leonel Herrera está con nosotros. Leonel, ¿cómo se ha unido la población? Yo llego a la conclusión de que desde el 2019 hasta acá, el único punto de convergencia donde diferentes sectores, diferente población, ricos, pobres, blancos, negros, mujeres, hombres, se han encontrado en el tema de la minería. O sea, este tema sí nos ha unido, pero no es lo suficiente, o como dice Samuel Ramírez, mientras existe el régimen de excepción, va a existir la minería en El Salvador, porque con eso te van a reprimir. Sí, claro, tiene razón, el régimen de excepción es la nueva legalidad que han construido. ¿Por qué legalidad? Para poder... Aunque me cambio de tema, pero ¿por qué legalidad? Es decir, mi planteamiento es que el régimen de excepción no es una política de seguridad, o por lo menos y ya tampoco no era una política de Estado, porque nunca leímos eso en ningún lado. Exacto, entonces, digamos, es una política, digamos, orientada a crear un marco legal. Por eso digo que es la nueva legalidad de este régimen, una legalidad que por supuesto es inconstitucional, valga la redundancia, es una legalidad ilegal, ¿verdad? Porque violenta el debido proceso, el Estado de Derecho, los derechos humanos. Entonces, este régimen necesita mantenerse fuera de la ley, ¿verdad? Necesita, el régimen de Bukele no puede funcionar respetando las instituciones, respetando el debido proceso. Necesitan mantener un régimen como este. Entonces, claramente, en ese sentido tiene razón Samuel. Mire, ciertamente, Francisco, a mí me parece que el no minería y sí a la vida es una consigna que ha unido a muchos sectores. Para mí hay 3 elementos que tiene esto que no lo habíamos visto antes en ninguna otra demanda ciudadana. En primer lugar, el hecho que aparezcan otros actores, ¿verdad? Que no son actores de oposición, no son actores que tienen una postura crítica frente al gobierno. Creo que el caso más emblemático es el de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que además lo que está haciendo la Iglesia Católica es ser consecuente con una postura que siempre tuvo. Es que es bien interesante. Yo he conversado con algunos y les comento que el hecho de que el no a la minería de la Iglesia Católica fue mucho antes del Papa Francisco. Porque con la llegada del Papa Francisco y la Laudato Si, sí, y toda la corriente ambientalista desde el Vaticano, pues muchos obispos y han tenido que entrar ahí. Pero fíjate que la Iglesia Católica salvadoreña en esto es más original, más auténtica. O sea, la Iglesia Católica le dijo no a la minería en el 2007. El primer pronunciamiento de la Iglesia Católica fue el 3 de mayo, Día de la Cruz y de la Libertad de Expresión para nosotros, del 2007. O sea, mucho antes de la llegada del Papa Francisco. Significa que es una posición propia, ¿verdad?
a partir de una lectura de la realidad ambiental del Salvador, que digamos que la Iglesia Católica hace. Entonces, tres gobiernos de colores diferentes ha estado en la lucha de la Iglesia. Entonces la Iglesia Católica está siendo consecuente, digamos, con esa. Entonces, digamos que el que aparezcan otros actores, la Iglesia Católica, la misma Universidad, ¿verdad?, Nacional, que no ha estado en una postura crítica, había estado la UCA, pero no la Universidad Nacional. Creo yo que ese es un primer elemento importante. Un segundo elemento importante es el hecho de que el no a la minería también es compartido por buena parte de la gente que apoya al gobierno, de la base del oficialismo. Por lógica simple, si en las encuestas la mayoría apoya al gobierno y la mayoría no quiere minería, entonces significa que muchos de los que no quieren minería están con el gobierno, y de hecho lo dicen en redes sociales. Yo estoy con Bukele, pero no quiero minería. Y ese es un detalle bien interesante, que si yo fuera el gobierno estaría preocupado, porque fíjese que en mi opinión, Francisco, un desgaste real de este régimen, de este gobierno, pasa por un quiebre en su propia base, por una implosión interna. Es decir, en mi opinión, ni aunque se una toda la oposición y todos los sectores críticos, es insuficiente, no alcanza. Tiene que haber un quiebre en la base del oficialismo, en una implosión interna. Y hasta hoy el único tema que plantea esa posibilidad es el no minería. O sea, si yo fuera el gobierno, yo estaría preocupado por este asunto y ya hubiera corrido a decir nos retractamos y no va a haber minería, ¿verdad? O sea, realmente se la están jugando. Y luego el tercer elemento es el hecho de que sean sectores de la juventud, ¿verdad? Creo que el caso del movimiento Voces del Futuro es el más emblemático, el que estos sectores estén levantando con fuerza la bandera de no minería, porque hasta hoy, por lo menos yo, la percepción que he tenido es que uno de los sectores más enganchados con la estrategia propagandística del gobierno han sido las juventudes. Entonces, que sean los jóvenes los que empiezan, ¿verdad?, a levantar esto, creo yo que es una buena señal, ¿verdad?, de que finalmente hay una demanda ciudadana que está aglutinando voces, que hay gente que se va sumando, ¿verdad? Y que ojalá esto nos lleve a lograr detener las intenciones, revertir la ley de minería que han aprobado, pero no solo eso, insisto, sino que lograr también que se revierta un montón de procesos antidemocráticos que se han dado en el país, ¿verdad? Lograr revertir el régimen de excepción, ¿verdad? Que, decir, ¿para qué queremos un régimen de excepción si ya no hay pandillas? O sea, el régimen de excepción a esta altura no solo es inconstitucional, un montón de veces inconstitucional porque lleva 3 años y solo lo pueden aprobar un mes y un par de veces más, ¿verdad? Entonces, a esta altura es de sobra inconstitucional, pero además innecesario. Entonces, si ya las pandillas están desmanteladas, ¿por qué mantiene un régimen de excepción? ¿Verdad? Ya no se justifica. Claro, el régimen de excepción es otra cosa, ¿no? Una política de seguridad, y por eso se mantiene. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Nos tomamos mucho en el primer bloque, así que dejamos más corto esta segunda parte del programa. Ya regresamos. Feliz provecho para todos los que están cenando con nosotros. Como siempre les decimos, si lo hacen en familia, mucho mejor. Y si no está en ese momento, no ha llegado, bueno, a seguir con la jornada. Y gracias por hacerlo con nosotros. Este espacio usted coméntelo, compártelo. Lo importante es de que podamos tener más argumentos para poder compartir con todas las personas allegadas a nosotros. ¿Por qué no en el trabajo y decir, y mira, creo que el tema de la minería sí le debemos de poner atención? ¿Hasta dónde llega Leonel Herrera, que es nuestro invitado? Leonel, ¿hasta dónde llega la educación de la población? Porque se puede volver en una moda al ver a muchos jóvenes que dicen no a la minería, todos decimos no a la minería, pero realmente la población, ¿qué tanto sabe? ¿Hasta dónde se le ha educado? Sí. Yo, como le decía, creo que el tema de no minería está bastante posicionado en el imaginario y en la conciencia de la gente, porque no es un tema nuevo, ¿verdad? Tenemos 20 años de estar hablando de minería. Entonces,
Esa es una base importante. Yo creo que el desafío es que las nuevas generaciones se informen y que se empoderen más. Porque lógicamente hay un intento desde el aparato de propaganda gubernamental de insistir por ejemplo, sus argumentos son buenos, pero entonces si no hacemos minería, entonces no usemos el teléfono celular. Si es que no estamos Muchos hablando, nos dicen eso, claro, pero tenés teléfono, sí, pero sí. te pones anillos, Sí. cadenas, algo de oro, cualquier cosa. O a la iglesia, ¿por Sí, qué no quitan sí. el oro que tienen? O sea, Sí, o sea, ¿serán esos argumentos? no son argumentos válidos, porque lo que estamos planteando es que en El Salvador no es viable hacer esto, Entonces dice, ¿verdad? no te importa en otro país. ¿verdad? Entonces, bueno, pero otros países también pueden tomar la decisión que quieran, ¿verdad? Mira, en primer lugar, en El Salvador estamos hablando de minería de oro y plata, es decir, no estamos hablando de minería de hierro, de material pétreo para el acero, digamos. Es un tipo de... ¿El oro para qué se utiliza? El oro, la mayor parte, es para la industria de lujo, o sea, para las cadenas, los anillos, para esas cosas. Una mínima parte se usa en la microelectrónica, ¿verdad? Y luego, fundamentalmente también los bancos centrales de los países buscan acumular oro, o quizás algunos especuladores, ¿verdad? Compran oro para luego vender. Pero digamos, no es Algo vital para algo vital, ¿verdad? Es algo de lo que podemos prescindir. Bueno, pues si la cantidad de oro que la humanidad necesita, bueno, pues que se saque donde menos daño va a generar. Sáquenla en Canadá, sáquenla en Rusia, sáquenla en países que son extensos, ¿verdad? Y no en El Salvador. Yo creo que deberían haber acuerdos nacionales, internacionales en ese sentido, de dónde se puede extraer un mineral, ¿no? Entonces lo que planteamos es que en El Salvador es una posición contra la minería metálica de oro y plata, ¿verdad? Que es la más contaminante, ¿verdad? Y en esto también me quiero centrar, porque también, bueno, pero Qatar saca petróleo y... Es que fíjense que, mire, todas las industrias extractivas, la minería metálica es la más contaminante de todas estas industrias. O sea, no es lo mismo extraer petróleo, extraer gas natural, que hacer minería metálica. Y dentro de la minería metálica, ¿verdad? De la minería de oro y plata es la más contaminante de las minerías metálicas, sobre todo por la enorme cantidad de agua que tienen que utilizar y por el uso de químicos como el cianuro. Y en el caso de El Salvador, esto es todavía más grave por ser un territorio pequeño, porque los minerales están en cantidades microscópicas y hay que hacer una gran destrucción, y porque hay que utilizar una enorme cantidad de agua. Fíjese que el Foro del Agua ha calculado que si se realizaran los 20 proyectos mineros que están sobre la cuenca del Lempa, en El Salvador se utilizaría para hacer minería 22 millones de litros de agua diarios. Eso. Y esa agua, ¿verdad?, ya no es reutilizable. 22 millones de litros de agua diarios. Ya no, ¿verdad? Entonces es importante, porque cuando dicen, no, es que hoy hay otras tecnologías, hay otras... No, hombre, si estamos en el siglo XXI. No, pero en el caso de hacer minería de oro y plata, a pesar del avance tecnológico en las industrias extractivas, hasta hoy no se ha encontrado otra manera, ¿verdad?, de extraer el oro y los metales preciosos que no sea a través de un proceso de lixiviación, ¿verdad?, de agua y cianuro, ¿verdad? Sobre todo en lugares donde los minerales están en pequeñas cantidades. Es la única forma y la más barata de hacer que han encontrado las empresas mineras. Entonces, de eso estamos hablando. No estamos hablando de no usar los minerales, ¿verdad? Estamos hablando de que en El Salvador es un enorme riesgo, ¿verdad? Y entonces, bueno, que las mineras vayan a hacerlo a otros países donde generan menos daño, ¿verdad? No va a ser el mismo daño que genere la minería en Canadá o en Rusia o en Estados Unidos o en otro país territorialmente extenso a un país como el de El Salvador, ¿verdad? Imagínense que el proyecto El Dorado, el proyecto que era el de avanzada de Pacific Rim en San Isidro, incluía un rango de 45 kilómetros a la redonda. O sea, en 45 kilómetros estas comunidades van a ser desplazadas, ¿verdad? Si hubiera minería, ¿verdad? Otro problema es los desechos que deja la minería. ¿Qué se hace esa agua que utilizan? Bueno, eso le preguntaba, ¿es reutilizable? ¿La podemos utilizar para cultivos, digamos?
Mire, la propaganda de las minerías, de las empresas mineras, dice que sí, pero realmente no está probado en algún lugar que puedan utilizar esa agua. ¿Qué hacen esa agua? Bueno, en algunos de los casos, en los casos más graves, lo que hacen es impunemente la tiran a los ríos. En otros casos, lo que hacen es crear unas grandes lagunas artificiales. Eso es lo que pretendía hacer Pacific Rim en Cabañas, crear una gran laguna artificial. Supuestamente le ponen una manta impermeable abajo para que no se filtre, y una gran laguna artificial, y esa agua ahí la dejan, ¿verdad? Y ahí es donde ahí queda. Ahí queda. ¿Y la flora y fauna? Hay algunos casos en África, por ejemplo, que tienen décadas de años de estar ahí. Lo que hacen es que se petrifica, se solidifica la gran laguna de agua con cianuro. Entonces, en El Salvador, eso es lo que planteaba hacer Pacific Rim. En San Isidro habían ya destinado un terreno donde iban a hacer el depósito de colas, y allí es donde se dan accidentes, porque imagínense, en un país sísmico donde hay huracanes, una de esas lagunas se rompe el dique y se va. Hay accidentes mineros, por ejemplo en Brasil, en el 2019 fue famoso un accidente en el estado de Minas Gerais, donde un depósito de colas, así se llaman esas lagunas artificiales, un depósito de colas de agua y de lodo tóxico, el dique se rompió, y entonces millones de metros cúbicos de lodo tóxico corrieron por cientos de kilómetros hasta llegar al mar, llevándose poblados, ríos, cultivos, mataron a más de 200 personas. Imagínense aquí un accidente de eso allá por Chalatenango, una mina por Chalatenango, y se rompe un dique de un depósito de colas, y eso corre por todo el río Lempa. O sea, es que es suicida pensar que en El Salvador puede hacer minería. Por eso es que, y esta es otra mentira que dijo el presidente cuando dijo que El Salvador es el único, ¿verdad?, que ha cometido esa estupidez de prohibir la minería. Fíjese que no, hay otros países también. Panamá prohibió la minería el año pasado. La han suspendido después de una serie de protestas que hubo, pero que paralizaron la ciudad de Panamá las protestas. Se suspendieron los proyectos mineros. Costa Rica tiene prohibida la minería a cielo abierto. En Estados Unidos hay estados, incluso territorialmente más grandes que El Salvador, que tienen prohibida la minería también. Es decir, los estados evalúan qué posibilidades tienen de hacer determinadas industrias, ¿verdad? Y entonces deciden prohibirla. En El Salvador la prohibición de la minería fue una decisión propia, ¿verdad? Bukele dijo en su discurso que de afuera nos impusieron esa decisión. Es al revés. El lobby que venía de afuera era a favor de la minería. El lobby de las mineras, del Banco Mundial, de afuera nos querían imponer que hubiera minería. Pero aquí, autónomamente, en El Salvador se decidió que no hubiera minería. Bueno, qué cosa. Hacemos una nueva pausa, ya venimos con más. Leonel Herrera, periodista, está con nosotros. Buenas noches. No se piensa lo de Agape TV Canal 8. Comente, dele me gusta, comparta esta transmisión en las redes sociales para que podamos llegar a más personas. Este es un fin educacional informativo también, para que tengamos argumentos también para un diálogo, un debate, una plática. A veces nos ponemos a platicar cosas muy interesantes con el que va en el autobús a la par, con el que está esperando las medicinas o pasar consulta en el Seguro Social, a donde todavía hay. Leonel Herrera, cuando se habla por primera vez de que podría regresar la minería a El Salvador, el presidente estaba en Oriente, en el periférico, dijo de que, parafraseando, es que va a contaminar más el agua y dijo, ¿cómo vamos a contaminar más el agua si más del 90% ya está contaminado el país con el agua? No. ¿Por qué nos vamos a preocupar por mantener ese porcentaje tan mínimo? Preocupémonos por el otro, dice, por cómo lo vamos a limpiar. Sí. Y habló de que el agua de Coatepeque, de que van a limpiar los ríos y esto, lo otro.
y que con el dinero que se dé de la minería, prácticamente El Salvador renace. ¿Se puede esto? ¿El río Lempa va a soportar? O sea, ¿realmente es una política de Estado de El Salvador el río Lempa? Fíjese que ahí hay dos elementos que es destacar. Primero es que no es cierto que la minería deje tantos beneficios económicos como para con ese dinero descontaminar el país, que fue la idea que el presidente planteó. Fíjese que el beneficio económico que dejan las mineras es un mito. En el pasado, la ley de minería decía que las mineras iban a dejar el 2%, el 1% de ganancias al municipio y el 1% al gobierno central. Por ejemplo, Pacific Rim, de su ganancia al final iba a dejar como $7 millones en 6 años que iba a operar. Es decir, poco más de $1 millón por año. ¿Qué es eso como ingreso para el Estado? Y ahora no sabemos, porque en la ley que aprobaron el 23 de diciembre no establecieron porcentajes. La ley no habla de cuánto van a pagar las mineras. Probablemente ahí los porcentajes los han negociado bajo la mesa, ¿verdad? Pero legalmente no sabemos cuánto dejarían las mineras. Entonces no es real, ¿verdad? El que va a quedar una gran cantidad de dinero y que entonces con eso vamos a hacer procesos de descontaminación del país. Pero con ese mismo dinero también es el despegue económico y la solución económica del país. No es real, claro. Él dijo 3 cosas en relación al beneficio económico. Primero dijo que iba a generar ingresos al Estado para hacer proyectos de infraestructura. No es real, ¿verdad? Las mineras en el pasado iban a dejar el 2%. Luego él dijo que iba a generar empleos de calidad. Tampoco es cierto. Pacific Rim iba a crear en su proyecto El Dorado 150 empleos. Pero de esos, como en El Salvador no hay tradición minera, aquí no hay ingenieros mineros, entonces los traen de afuera. Entonces a la gente que contratan local es la gente en los trabajos más precarios, más peligrosos, los peor pagados. Pacific Rim iba a traer un montón de técnicos costarricenses, por ejemplo. Entonces no es real que genere empleo. Y luego Bukele dijo también que se iban a potenciar, a desarrollar las economías locales. Eso también no es cierto. La minería, por ser una actividad extractiva, consiste simplemente en extraer el mineral y se lo lleva. Aquí no hay industria minera, o sea, no se procesan aquí los metales. Entonces no hay economías de escala. La minería no genera otras actividades económicas. Al contrario, al contaminar la tierra, el agua, el medio ambiente, afecta a la agricultura y afecta al turismo y afecta a las actividades económicas que tiene la gente en el territorio. Entonces no es real. Entonces, claro, y además con ese dinero dijo que iba a descontaminar el país, no es real, ¿verdad? Y luego la otra cosa que hay que señalar es lo que usted mencionaba, o sea, cómo va a ser posible no contaminar más con la minería. Si la minería utiliza cianuro, la minería destruye ecosistemas, la minería deja desechos tóxicos, la minería genera daños irreversibles como el drenaje ácido, que esos pueden perdurar por décadas o por cientos de años. Entonces lo más seguro es que lo que va a pasar es que usted va a contaminar el 5% que le faltaba y va a terminar de contaminar todavía más el 95% que ya está contaminado. Es decir, son de las cosas absurdas que hay en la narrativa gubernamental, me parece a mí, por eso yo le decía en términos de broma, yo creo que ni el propio presidente se cree las mentiras que él dice sobre la minería. Realmente la minería no es un planteamiento serio, ¿verdad? Los datos, los argumentos reales más bien están del otro lado. ¿Pero y qué hace no hay tan que fuerte? prohibir la minería. Si va a contaminar, si la población está en desacuerdo, si su popularidad, que vale más que cualquier cosa, está en declive completamente. Entonces le veo demasiadas cosas malas para continuar empecinado en eso. O sea, ¿qué hay de trasfondo? Sí, hay que ser demasiado avaro, demasiado ambicioso por la riqueza, por el dinero, y hay Pero el que dinero ser es para el Estado. y hay que ser demasiado ¿Para irresponsable con el medio ambiente y con la gente como para proponer hacer minería en El Salvador. Mire, Francisco, mi tesis es que
para que el grupo gobernante esté tan interesado y tan ir de manera suicida con la minería sin importarle el costo político y lo demás, es porque ellos probablemente estén interesados en el negocio. Fíjese que hay gente... ¿Y en El Salvador hay negocios? Fíjese que hay gente en Cabañas y Chalatenango que asegura que un hermano del presidente anda comprando terrenos en esa zona. Mire, periodísticamente lo que se ha verificado, hay una publicación en la revista Elementos, después el Diario de Hoy publicó algo más recientemente, pero básicamente el Diario de Hoy repitió lo que ya había dicho la revista Elementos, es que hay una empresa minera que se llama Titan Resources Unlimited, que es una empresa estadounidense que tiene presencia en Perú y en Honduras, y está aliada con capitales hondureños, ¿verdad? Ahí aparece financiando la compra de los terrenos con potencial minero en Cabañas, Banco Atlántida. Y en El Salvador hay una sociedad que se llama Agrícola San José, que es la que ha comprado los antiguos terrenos de Pacific Rim, que la administradora única de esa sociedad es una empleada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. O sea, es probable que esta persona sea un prestanombre de algún grupo de poder en El Salvador interesado en la minería. Solo le digo este dato. Uno de los errores que cometieron las mineras en el pasado fue no buscar socios locales. Fue tanta la avaricia de llevarse todo ellos y tan seguros estaban que iban a conseguir los permisos que no buscaron socios locales. Las transnacionales siempre buscan socios locales porque son estos los que hacen el lobby con el gobierno local, ¿verdad? Los que pagan los sobornos y eso. Entonces es lógico que ahora las mineras no están cometiendo ese mismo error y seguramente han buscado socios locales, importantes socios locales, que son los que están pujando, ¿verdad? Y cuando un socio local no es un prestanombre. Un socio local puede ser abiertamente socio, puede ser un prestanombre, o puede ser un prestanombre. Entonces, en el caso de cuando uno ve que es el propio presidente el que se pone en primera línea para empujar el proyecto, y cuando uno ve cómo es que el grupo familiar está adquiriendo negocios, está comprando terrenos, lo lógico es, bueno, ¿no será que estos tipos están directamente también interesados en el negocio? Ojalá se transparentaran y ojalá dieran información y lo pudiéramos saber. Pero digamos, la sospecha se plantea desde esa perspectiva. Primero hay un gran interés para que sea el propio presidente el que incluso se juega su capital político, su popularidad, cuando dice confíen en mí, ¿verdad? Porque eso dice, ¿verdad? Confíen en mí, ¿verdad? Y si no, ahí me pasan la factura después. Yo lo que le digo a la gente es, bueno, ¿y de qué nos sirve después? ¿De qué nos serviría después sacar a Bukele del gobierno si ya se acabó el río Lempa, si ya nos quedamos sin agua y si ya nos quedó toda la contaminación de la minería? No es válido eso, pero volviendo al punto, para que él se ponga en primera línea, ¿verdad? A defender el proyecto minero, es porque hay un interés. Y cuando luego usted ve cómo se están comportando, cómo están utilizando al Estado para enriquecerse como grupo familiar, es lógico que puedan estar interesados en el negocio. Bueno, vamos a hacer la pausa para venir con la parte final. El tiempo no nos ha alcanzado. Eso es definitivo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Bueno, vamos a la parte final. ¿Qué papel juega ADES Santa Marta en todo esto? Brevemente, Leonel. Mire, ADES Santa Marta, o ADES y Santa Marta. ADES y Santa Marta, como sí. usted quiera, sí. La verdad que es válido las dos formas porque la ONG se llama ADES Santa Marta, pero digamos Santa Marta es la comunidad en el departamento de Cabañas y ADES, que es Asociación de Desarrollo Económico Social, es como la ONG de la comunidad. Entonces, casi que es lo mismo decir ADES Santa Marta o ADES y Santa Marta. Bueno, mire, ADES Santa Marta ha sido el actor que históricamente ha jugado un rol clave en la lucha antiminera y que lo está haciendo hoy. De hecho, la detención de los ambientalistas de Santa Marta y ADES tiene que ver con la reactivación de la minería. Porque las señales, hay mucha gente que se enteró de la minería hasta que el presidente lo dijo el 27 de noviembre en el bypass de San Miguel.
o cuando lo publicó antes en sus redes sociales, ¿verdad? El día anterior. Pero realmente desde la llegada de Bukele al gobierno se venían viendo algunas señales de que había la intención de revertir la prohibición de la minería. Por ejemplo, en mayo del 2021, El Salvador entró a ser parte de un consorcio de países mineros. Entonces nos dice, ¿qué hace un país que no hace minería, que la tiene prohibida por ley, en un grupo de países que hacen minería? Luego se aprobó, en octubre del mismo año, se aprobó una nueva ley para la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, a la que le incorporaron minería metálica. Entonces la movida fue, en una ley paralela, de manera silenciosa, meter la minería metálica, sin derogar todavía la ley de prohibición. Luego la gente en Cabañas empezó a notar la presencia de unos peruanos, representantes de empresas mineras en el territorio. Entonces, cuando estas señales se dan, los ambientalistas de Santa Marta empezaron a denunciar y a buscar al arzobispo de San Salvador y a buscar al rector de la UCA y a buscar actores para decir, hey, miren, van a revertir la prohibición de la minería, tenemos que hacer algo. Entonces, cuando empieza ADES y Santa Marta a denunciar, a advertir al país, es entonces que la fiscalía les monta un caso y los detiene, ¿verdad? Y les arma un caso donde, como ellos fueron combatientes en el conflicto armado, los vincula a un asesinato en la época de la guerra sin tener pruebas reales para hacerlo. Entonces, por eso es la persecución de los ambientalistas de Santa Marta. Mire, yo por los 2 minutos que quizás nos quedarán a esta altura, yo solo diría 2 cosas. Primero, es que hay alternativas a la minería, o sea, El Salvador, bueno, si el tema es ingresos para el Estado, ¿por qué no mejor hacemos la reforma fiscal progresiva donde paguen más los que tienen más? ¿Verdad? Que es algo postergado en el país, ¿verdad? Desmantelar este esquema tributario regresivo donde los que pagamos más somos los que tenemos menos, ¿verdad? Allá anda el gobierno poniéndole impuestos a los pequeños negocios, ¿va? Quebrándolos en vez de hacerlo con las grandes empresas. Entonces, bueno, eso resolvería los problemas tributarios, ¿verdad? Si ese fuera el tema. Bueno, si el tema es el empleo, ¿por qué entonces mejor promovemos la productividad del país? ¿Por qué no promovemos la producción agropecuaria, la producción de alimentos? ¿Por qué no pensamos en otras industrias? ¿Por qué no atraemos otro tipo de inversiones, sino que traemos la inversión más terrible, más nociva que la minería? O sea, hay alternativas. Si el tema es el dinamizar las economías locales, ¿verdad? Hay que pensar en otras cosas. O sea, hay alternativas en este país, la minería metálica. Eso sería lo primero que plantearía. Y lo segundo, el hecho de que no es suficiente oponerse a la minería. La minería, con la metáfora que usé al inicio, la minería es solo no darnos el tiro de gracia, pero seguimos estando enfermos y nos seguimos muriendo lentamente. Detener la minería es importante, pero en este país hay que ponernos en serio en un plan de cómo vamos a recuperar nuestras fuentes de agua, cómo dejar que el río Lempa no se siga muriendo, ¿verdad? Cómo recuperamos nuestros mantos acuíferos que están sobreexplotados por la industria. Fíjate, lo de San Salvador es bien grave. San Salvador, para la gente que esté pensando que el problema de la minería no le afectaría porque vive en San Salvador y no en Cabañas, San Salvador tiene 2 fuentes de agua. Una es el Lempa, la mitad del agua para el área metropolitana de San Salvador viene del Lempa, de la planta Las Pavas, que ahora Bukele le puso el Torogós, pero es esa planta. El 50% del agua viene del Lempa y el otro 50% es de los acuíferos que están en esta zona de Nejapa, que es Saltepeque. ¿Qué pasa? Si hay minería, se va, es el tiro de gracia para el Lempa. Ya no podemos traer la mitad del agua. Y luego, si se siguen sobreexplotando de manera tan irracional por las industrias de gaseosa y por las embotelladoras, se están secando el acuífero de Nejapa. La gente que conoce del tema de agua dice que el agua que se está sacando es la que se filtró hace cientos de años. O sea que ya se está sacando el agua más profunda de los acuíferos. Entonces nos estamos quedando sin agua. Entonces hay que detener la minería y hay que crecer lo que usted les dice, hay que hablar con el vecino, con el compañero de trabajo, pero también hay que plantearnos revertir los procesos de contaminación, revertir los procesos de sobreexplotación del agua, recuperar las fuentes de agua y además recuperar a este país de otras cosas. Para mí es importante recuperar la legalidad que se ha perdido con el régimen de excepción. Es importante recuperar el respeto a los derechos humanos. Es importante recuperarlo de políticas públicas para la gente y
y no para grupos de poder que están alrededor del gobierno, directamente quienes están en el gobierno. Bueno, el tiempo nos consumió. Bueno. Leonel, qué uso que nos haya acompañado. Gracias, Francisco. Y que diera luces también a la población, porque hay que verlo desde otra perspectiva. E insisto, como Leonel decía, no es una lucha nueva, no es algo nuevo, no es que aparecidos estos van a ser los líderes, no, si hay líderes ya que ya ganaron una batalla, que ya tienen en su hoja de vida, simplemente logramos que El Salvador dijera no a la minería desde la ley en el 2017. En fin, esto es algo que viene de muchos años. Leonel, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Francisco, y un saludo para toda la audiencia y a todo su equipo. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en No sé, piénsalo. Próximo miércoles los espero por acá. Soy Francisco Gómez. Buenas noches. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.